Buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí se escucha? Bueno, espero que se escuche. Voy a empezar con una oración. Si no se escuchan, pues me confirman que no escuchan. Padre Dios, en esta hora te doy gracias por este tiempo precioso, Señor, de discipulado, Señor, y precioso porque es tu palabra, Señor, la que estudiamos, Señor. Y tu palabra eres tú mismo, Señor. Es quien eres tú, es tu carácter, es lo que tú has querido revelarnos, Señor. Y por eso es preciosa tu palabra, Señor, porque trata de ti, Señor. Te pido, Señor, que como Ezequiel, que podamos comer, Señor, tu palabra y hacerla parte de nosotros, Señor, para que la podamos vivir, Señor, y es lo que tú quieres, Señor, no un conocimiento mental, sino que tu palabra entre de tal forma, Señor, nos alimente de tal forma que cambie lo que somos, Señor, y podamos vivir, Señor, la vida, no actuando como cristianos, Señor, no pretendiendo ser cristianos, sino genuinamente transformados, Señor, por tu palabra, Dios. Señor, abre los corazones, abre nuestros corazones y nuestro entendimiento espiritual, Señor. No se trata, Dios mío, de cuánta inteligencia tenemos, cuánta retención tenemos, Señor, cuánta capacidad tenemos. No se trata, nada de eso es útil, Señor. Si tú no haces un milagro de revelarte a nuestra vida, Señor. Podemos recitar muchas cosas, pero no son parte de nosotros. Y es lo que tú quieres hacer, como Ezequiel, que comamos tus palabras, Señor. Ayúdanos en esta tarde. Dedicamos este tiempo a ti, Señor. Que este tiempo sea un tiempo precioso para cada uno de nosotros, Señor. Un tiempo en que seamos alentados por tu palabra, edificados por tu palabra, pero también desafiados y exhortados por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Dios. Amén. Entonces, vamos a empezar. Déjenme nada más checar si se escucha. Ok, perfecto. Bueno, vamos a estudiar el libro de Ezequiel. Y vamos a empezar con el título. Y dice que el libro, pues se llama Ezequiel por quien lo escribió. Ya habíamos dicho que usamos la palabra autor, pero también ya habíamos dicho que autor es Dios, ¿verdad? Aquí le ponemos autor por practicidad de entenderlo, pero realmente el autor de la profecía y de la palabra es Dios. Ezequiel fue el escritor, ¿no? Vamos a abrir ahí nuestra Biblia nada más como una referencia en el libro de Ezequiel, capítulo 1. Versículo 3, y dice: vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Vamos a ver este libro y espero que al estudiar este libro, al estudiar esta vida, tu vida y mi vida sean edificadas, alentadas, inspiradas al ver cómo actúa Dios. Y así él actuó y se manifestó a este sacerdote Ezequiel. Y se manifestó a él no en la tierra de Israel, no en Canaán, sino se manifestó a él en tierra de extraños. Se manifestó a él en tierra de Babilonia, en tierra de caldeos, en ese lugar donde habitaba la idolatría. Allí fue llevado Ezequiel, y estando ahí en la cautividad, en tierra de Babilonia, en tierra de confusión, en tierra de extraños, ahí Dios se manifestó a Ezequiel.
Entonces, Dios se manifiesta a su pueblo donde Él quiere, donde Él quiere en su soberanía, donde ve una vasija dispuesta, ahí está Dios, y ahí Dios se manifestó a Ezequiel. Y por eso este libro se llama Ezequiel, porque es el mensaje de Dios a través de la vida de este hombre. Entonces, Ezequiel no es mencionado en ningún otro lugar de las Escrituras. Ese puede ser un detalle, pues, hasta cierto punto importante que podemos tomar en cuenta. Y fíjense qué bonito nombre tiene. Su nombre significa fortalecido por Dios. Así como el pastor decía que le pusieran este nombre a sus hijos y había nombres pues, que no sonaban bonitos, pero tenía buen significado, pues este nombre Ezequiel a mí me suena bonito. Y aparte tiene un significado muy hermoso, ¿no? Claro que hay papás que le ponen a sus hijos un nombre bien bonito y piensan que nada más por ponerle el nombre y llevarlo a la iglesia ya va a ser como Ezequiel y Jeremías. Pues no, ¿verdad? Tampoco se trata de eso, pero es un nombre muy bonito que significa fortalecido por Dios. Y creo que esta palabra llegó a nuestra vida en un momento en que todos necesitamos fortaleza de Dios. Todos necesitamos ser fortalecidos de Dios y creo que Dios en su soberanía preparó este libro de este hombre para saber que Dios fortalece a quien Él llama. Ezequiel fue fortalecido por Dios y cómo necesitó la fortaleza de Dios. Entonces no se llama fortaleza su nombre, sino fortalecido por Dios. Dios lo fortaleció para ese ministerio profético para el cual Él lo llamó. Ezequiel, como vamos a leer, quiero leer con ustedes 3 capítulos. Entonces, ahorita esos versículos no los voy a leer, pero me gustaría hoy leer 3 capítulos. Ezequiel usó visiones, profecías, parábolas, señales, símbolos para proclamar y dramatizar el mensaje de Dios a su pueblo exiliado. Autor y fecha. Dice, si el año 30 del capítulo 1, versículo 1, se refiere a la edad de Ezequiel, entonces Ezequiel tendría 25 años de edad. Vamos a ver qué dice ese versículo, nada más para estar en lo mismo. Dice Ezequiel 1:1, dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Entonces, aquí nada más vamos a puntualizar esto, que Ezequiel era muy joven. No sé cuántos de los que están escuchando tengan menos de 30 años o 30 años, pues a lo mejor muchos están pensando de que discúlpenme. A lo mejor algunos están pensando que quieren o están esperando a llegar a tener 40, 50, 60 años para servir a Dios, sino Dios tomó a este joven, porque era muy joven, a muy temprana edad. Entonces, fíjense, él más o menos tenía 25 años de edad cuando fue llevado cautivo y fue llamado al servicio a Dios, al ministerio profético, 5 años después de ser llevado a la cautividad, que tenía como 30 años. ¿Verdad? Y Ezequiel es un tipo de Cristo. Si pueden ver ahí, más o menos Jesucristo tenía 30 años cuando fue llamado a su ministerio. Ezequiel también tenía más o menos 30 años cuando fue llamado al ministerio profético. Y era un año relevante en su vida, porque si regresamos y vemos como referencia Números, capítulo 4, versículo 3, si vamos ahí, y yo no sé si ustedes después checan su hojita, que es importante, porque hay versículos que no me da tiempo de revisar, pero regreso a Números porque nos recuerda cosas. Yo no sé si ustedes tengan buena memoria o no, pero a veces se nos olvida
esos como antecedentes que podemos relacionar. Y Números 4:3 dice, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Generalmente los sacerdotes, como podemos ver, empezaban a ministrar a los 30 años. Entonces, cuando él cumplió 30 años, dijimos que tenía 5 años de haber sido llevado a Babilonia. Y ese año en el que él fue llamado al ministerio profético era un año relevante porque a él en ese año empezaría su ministerio sacerdotal. Porque Ezequiel venía de una familia de sacerdotes. Él le tocaba ejercer el sacerdocio. Pero qué tremendo para él que no lo iba a poder ejercer, porque no estaba ya en Jerusalén, no tenía obviamente acceso al templo, sino había sido llevado a tierra de extraños, y Babilonia pues era conocido por ser idólatra, por haber hechicería, por hacer abominaciones a Dios. Y ahí estaba él, y en lugar de que él estuviera ejerciendo en ese año, digamos que su primer año de sacerdote, estaba ahí en tierra de extraños, hermanos, pero Dios quería a Ezequiel ahí. ¿Quién puso a Ezequiel ahí? ¿Fue el azar del destino que lo llevó a la cautividad? ¿Fue un accidente? ¿Fue una tragedia? No, Dios lo puso ahí. Dios lo puso ahí. Entonces tenemos que sentir o entender con la ayuda de Dios que Dios tiene un plan perfecto y un tiempo perfecto para sus hijos. Entonces, aunque a nosotros nos pudiera parecer espantoso que él, en lugar de estar sirviendo sacerdote en el templo, que era un año especial para él, estaba allá, pero allá Dios lo llamó a un ministerio muy tremendo. Entonces, su ministerio comenzó en el año 593 a.C. y se extendió alrededor de 22 años. Más o menos su ministerio fue 6 años antes de la destrucción de Jerusalén y 16 años antes. Puede ser 5, es un aproximado, ¿sí? Entonces, el ministerio de Ezequiel comenzó después de 5 años de ser llevado a Babilonia. Ahí comenzó, y como 6 años después fue la destrucción de Jerusalén. Ahora, hay que entender algo. Generalmente hay 3 etapas que son las que más se conocen o las más claras en que fue el asedio de Babilonia a Jerusalén en 3 etapas. La primera, se llevaron a un grupo cautivos. Una segunda etapa, se llevaron a otro grupo cautivos, y en esta segunda etapa fue llevado Ezequiel cautivo. En el segundo asedio fue llevado Ezequiel cautivo. Y hubo un tercer asedio definitivo, y en ese tercer asedio Jerusalén fue totalmente destruida. Ya fue el tercer sitio de Babilonia, ya fue el definitivo, fue donde ya todo fue destruido, donde Jerusalén fue tomada. Y Ezequiel, estando allá en Babilonia, acuérdense que él llegó en el segundo sitio. Todavía cuando Ezequiel llegó, todavía existía Jerusalén, todavía no había sido tomada Jerusalén ni el templo, pero Dios lo usó a él para decirle a los que ya estaban en la cautividad, a los exiliados, para decirles que lo que iba a pasar, que Jerusalén iba a ser destruida. Porque había falsos profetas, fíjense, había falsos profetas que también habían sido llevados cautivos, y esos falsos profetas le hacían creer a la gente que, aunque ya había 2 grupos cautivos, que les hacían creer que iban a regresar pronto porque Dios no iba a permitir la conquista completa de Jerusalén, que no iba a caer Jerusalén, y no era cierto. Dios ya había determinado que Jerusalén iba a ser destruida. Y entonces Ezequiel les decía, va a ser destruida Jerusalén, va a ser destruida. Hay un juicio de Dios. Entonces, esos 5 años, que estuvo 5 o 6 años antes de la completa destrucción de Jerusalén, Dios usó a Ezequiel para hablarles de ese juicio inminente y la destrucción de Jerusalén que era inminente. Y después de que eso sucedió, después de que sucedió, que cayó Jerusalén y todo fue destruido,
Los siguientes 16 años de su ministerio, Ezequiel los dedicó a hablar de la futura restauración de Israel, de las promesas futuras, de las bendiciones futuras. O sea, hubo un castigo tremendo, hubo un juicio tremendo de un Dios santo y justo, pero también hubo un mensaje de esperanza. Una promesa de restauración futura fue parte del ministerio profético de Ezequiel. Entonces, Ezequiel era un sacerdote por nacimiento. Y no cualquier sacerdote, sino que pertenecía a la orden de Sadoc. Después vamos a hablar más de esto. Fue contemporáneo de Jeremías. Jeremías era como 20 años mayor, pero Jeremías predicaba ¿en dónde? En Israel. Él estuvo acá con los que todavía no habían sido llevados cautivos, y Ezequiel empezó su ministerio en Babilonia. Entonces, mientras Jeremías seguía en la tierra de Israel profetizando, paralelamente por un tiempo ¿cómo se dice? Overlapan, no, cuando se enciman, no me acuerdo qué palabra, se enciman, en un tiempo Ezequiel también compartía y profetizaba en Babilonia a los cautivos. Entonces, al igual que Jeremías y Zacarías, Ezequiel fue sacerdote y profeta. Mientras Ezequiel le predicaba a los exiliados, Jeremías lo hacía en Jerusalén. Ezequiel y su esposa. Ahí se menciona en el capítulo 34, los versículos 15 al 27, se menciona, más adelante lo vamos a leer, a la esposa de Ezequiel. Ellos estaban dentro de los 10,000 judíos que fueron llevados cautivos a Babilonia en el año 597 a.C. Vamos allá para recordar, segundo libro de Reyes, capítulo 24. Versículos 15 y 17, dice: asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia, a los hombres de guerra, que fueron 7,000, a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Entonces, generalmente, cuando ellos se llevaban cautivos, fíjense, vamos a ver si podemos ver un poquito más arriba. En el versículo 14 dice: y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. O sea, vemos que las naciones, y no fue la excepción Babilonia, cuando conquistaban, se llevaban inicialmente, o trataban de llevarse lo mejor de lo mejor. Entonces, ahí vemos cómo se llevaron, y entre estos 10,000 cautivos iban Ezequiel y su esposa. Y ya cuando vivían en Babilonia, vamos a ver dónde estaban, ahí en Ezequiel capítulo 3, versículo 15. Dice: y vine a los cautivos en Tel Aviv que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados. Allí permanecí 7 días atónito entre ellos.
Entonces, ahí más o menos ellos estaban ubicados a la cuenca del río Quebar, probablemente al sureste de Babilonia. Ezequiel escribe acerca de la muerte de su esposa, pero no acerca de la muerte, de su propia muerte. El autor, o el escritor de este libro, Ezequiel, recibió su llamado para profetizar, y lo vemos ahí en el año 593, creo que eso ya estaba mencionado anteriormente. Su ministerio fue doble: mostrar a los desterrados sus pecados y alentarlos en relación a la restauración y bendiciones futuras. Vamos a revisar para recordar, porque siempre nos ayuda como que a volver a recordar algo que parece que lo repito seguido, pero creo que es importante volver a ubicar el contexto histórico. Entonces dice: desde la perspectiva histórica, el Reino Unido de Israel duró más de 110 años, del año 1043 al 931 a.C., pasando por los reinados de Saúl, David y Salomón, que fueron los 3 reyes durante el Reino Unido. Después, el reino dividido, que fue Israel al norte y Judá al sur, se extendió del 931 al 721 a.C. Israel cayó en manos de Asiria en el año 722. ¿Se acuerdan que esas 10 tribus conocidas como el Reino del Norte, llamadas también como Israel, fueron llevadas cautivos antes que Judá? Ahorita estamos enfocados ya a la cautividad de Judá. Acuérdense que las otras 10 tribus, el Reino del Norte, ya habían sido años atrás llevados cautivos. Entonces, esas 10 tribus, ese Reino del Norte ya tenía tiempo, años, que habían sido llevados cautivos. Y lo que estamos viendo en el libro de Ezequiel es el profeta Ezequiel predicando en Babilonia a los que habían sido llevados cautivos y que eran pertenecientes al reino del sur, a la tribu de Judá. Entonces dice: Israel cayó en manos de Asiria en el 722 a.C., dejando a Judá, el reino sobreviviente, por 135 años, el cual cayó en manos de Babilonia en el año 605 al 586 a.C. Entonces, Israel fue llevado, las 10 tribus fue llevado por Asiria cautivos, y pasaron más o menos 135 años donde Judá vivió, digamos, ya sin las 10 tribus, porque las 10 tribus ya habían sido llevadas cautivos. Estuvo 135 años donde Dios les enviaba profetas a hablarles y no se arrepintieron, y vino el juicio inminente de Dios. Y aquí lo vemos con Babilonia, que fueron invadidos entre los años 605 al 586. Acuérdense que fue por 3 etapas, básicamente, o las más claras, más conocidas. En el contexto más inmediato, varias características fueron estratégicas. Políticamente, el poder militar de Asiria se derrumbó después del año 626 a.C. y la capital Nínive fue destruida en el 612 a.C. por los babilonios y los medos. Babilonia aplastó a Asiria en el año 612 al 605 y registró una victoria decisiva contra Egipto en el año 605 a.C. en Carquemis, sin dejar, de acuerdo no a la Biblia, sino a la crónica babilonia, sobreviviente alguno. O sea, era una potencia bélica tremenda, despiadada. Eran implacable Babilonia. También en el año 605, Babilonia, guiada por Nabucodonosor, comenzó la conquista de Jerusalén y la deportación de los cautivos, entre los cuales estaba Daniel, que es el siguiente libro, si mal no estoy, que vamos a ver. Y luego dice: en diciembre del año 598 a.C. volvió a sitiar a Jerusalén, y en marzo del año 597 tomó posesión de ella. En esta ocasión se llevó cautivo a Joaquín y a un grupo de 10,000 que incluyó Ezequiel. Ahí lo pueden ver en esa referencia. La destrucción final de Jerusalén y la conquista de Judá, que incluyó la tercera deportación, ocurrió en el año 586 a.C. Domésticamente, Ezequiel y los 10,000 vivieron en el exilio de Babilonia, más como colonos que como cautivos.
teniendo permiso de cultivar porciones de tierra bajo condiciones algo favorables. Aún Ezequiel tendría su propia casa. Proféticamente, los falsos profetas engañaron a los exiliados. Permíteme un segundo que se me mueve mi... Con certezas de un pronto regreso a Judá. Vamos a ver un poquito acerca de eso. Creo que podemos recordar esto. Jeremías, vamos al libro de Jeremías. Acuérdense que Ezequiel estaba en Babilonia y Jeremías estaba en Israel, ¿no? Y entonces, tanto Jeremías como Ezequiel tuvieron oposición de falsos profetas, y esos falsos profetas se caracterizaban por hablar esperanza que no era de Dios, se caracterizaban por decirles que no iba a haber una cautividad o que no iba a durar tanto, y tanto Ezequiel como Jeremías tuvieron y enfrentaron la oposición de falsos profetas. Vamos a este capítulo de Jeremías 29, que básicamente este capítulo es una carta que le hace Jeremías a los que estaban en la cautividad. Voy a leer este capítulo. Versículo 1 dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices, los ingenieros de Jerusalén. Por mano de Elasa, hijo de Safán, y Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía. Así decía esta carta, versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Fíjense las instrucciones que Jeremías estaba dando en esa carta a los que estaban en Babilonia. Versículo 5, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad, versículo 7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Entonces, quiero mencionar que a veces este versículo se saca mucho de contexto y nada más se aplica solo para decir que oremos por la paz mundial, y realmente no es el contexto. Realmente ellos estaban en guerra, ellos estaban siendo cautivos, pero dentro de la opresión de la cautividad, lo que les estaba diciendo Jeremías es: no se rebelen contra el rey de Babilonia, porque pudiese levantarse ahí alguno que diga: Dios, ¿verdad? Como tanto falso profeta, Dios nos va a dar la victoria, Dios nos va a dar libertad, y se rebelaran en Babilonia. Entonces él está diciendo, cuando les dice que se casen y que cultiven y que edifiquen casas, les está diciendo: esto va para largo. Esta cautividad va a ser larga, si no, no les hubiera dicho eso. Más adelante vamos a ver más detalles en esta misma carta. Y dice: procurad la paz de la ciudad a la que os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Nosotros estamos aquí en este mundo, no estamos cautivos porque estábamos cautivos, pero el Señor nos hizo libres. Pero vivimos en este mundo en el que somos oprimidos como hijos de Dios de alguna forma, y estamos empezando a ver aún cómo las leyes y los gobiernos, las leyes que se están haciendo y las leyes que se están gestando son de alguna forma para contradecir, limitar y oprimir a los que prediquen, practiquen de acuerdo a las leyes de Dios. Ahí nos estamos encaminando en este momento, a leyes
injustas. ¿Por qué son injustas? Porque van en contra de lo que Dios dice. Pero no nos está diciendo, si lo aplicamos a nuestro tiempo, que nos rebelemos, ¿no? No vemos ningún llamado en la Biblia a salir a las calles a rebelarnos o a defendernos, sino a procurar la paz. Y era lo que Dios les estaba diciendo a ellos, no tienen por qué rebelarse, tienen que procurar la paz. O sea, en lo que es posible, dice el Señor, que estemos en paz con todos los hombres, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 8, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas, fíjense aquí, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Voy a hablar más de esto, a ver si me lo recuerdan cuando empecemos en Ezequiel capítulo 1. Dice, ni atendáis a los sueños que soñáis. ¿Cuántos tenemos sueños? Hay unos sueños que tenemos que nos gustan, lo que estamos soñando o nos dan esperanza de algo, pero no son sueños de Dios. Por eso está diciendo aquí, no atendáis a sus sueños. No todos los sueños vienen de parte de Dios. No todas las visiones vienen de parte de Dios. Dice versículo 9, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Se acuerdan que cuando vamos terminando el libro de Ezequiel vamos a estudiar a Daniel, el profeta Daniel, y precisamente Daniel estaba leyendo esta carta cuando leyó que eran 70 años y Dios le reveló que ya se estaba cumpliendo el tiempo del retorno? Aquí está diciendo 70 años, 70 años, o sea, la cautividad iba a ser larga, pero se levantaban profetas no solamente en los que habían quedado todavía acá, los grupos que todavía estaban en Israel, sino que también se habían levantado profetas en Babilonia con los que ya habían sido llevados a darles falsas esperanzas al pueblo. Y dice versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Entonces, versículo 15 dice, mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado en el trono de David y de todo el pueblo que mora en esa ciudad de vuestros hermanos, que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como higos malos, que tan malos, así dice, ¿verdad? Que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, por burla y por afrenta, para todas las naciones entre las cuales los he arrojado, por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mi siervo los profetas, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado. Entonces, voy a quedarme hasta ahí. En esta carta ustedes la pueden seguir leyendo, pero se fijan cómo Dios cómo se levantaron profetas falsos. Versículo 9. Leamos otra vez el versículo 9. Dice, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, en mi nombre. Entonces, Jesús dijo que en los últimos tiempos vendrán muchos en su nombre. Entonces, hermanos, tenemos que estar bien preparados, porque no cualquiera que venga y diga que es cristiano, que es hijo de Dios, no cualquiera que nos hable de Jesucristo, no cualquiera que use la Biblia realmente es enviado de Dios.
Tenemos que estar con los sentidos bien ejercitados por el uso, los sentidos espirituales. Es más que nunca antes, hermanos. No va a venir Satanás con una locura, una mentira grotesca que es obvio que no es de Dios. No, él se disfraza como ángel de luz. Si tú piensas que Satanás no es astuto, estás equivocado. Él es muy inteligente y es muy astuto. Por eso no debemos de desconocer sus maquinaciones. Y aquí, aún en este tiempo crítico, había muchos profetas falsos hablando en el nombre de Dios, dándole esperanzas falsas a las personas. Entonces, ¿por qué saqué todo esto? Bueno, porque vemos que para darnos una idea cómo era la vida en el exilio, no era una vida fácil, estaban cautivos, estaban oprimidos, estaban bajo un gobierno idólatra, estaban bajo un gobierno gentil que no era del pueblo de Dios, estaban cautivos, o sea, no era una vida fácil la vida en el cautiverio, pero era una vida donde ellos podían sembrar y podían cosechar y podían casarse, etcétera, porque fue un tiempo largo. Dios les dijo, no se hagan menos en número, sino multiplíquense. Entonces, nada más es para que tengamos una idea de cómo era la vida ahí, pero vuelvo a repetir, no crean que porque se podían casar y porque era una vida fácil, no era una vida fácil, era una vida de cautiverio. Era una vida de opresión y más lejos de su pueblo, lejos de su tierra, lejos de su templo, porque acuérdense que toda la vida nacional de Israel giraba en torno al templo. ¿Por qué? Porque era donde bajaba la presencia de Dios. Entonces, era algo tremendo, era una separación como de muerte, así se sentía, como si se hubiera roto esa relación que tenían con Dios, que era el deleite de ese pueblo. Entonces no fue sencillo, pero bueno, voy a continuar porque luego me quedo en una parte y se me va el tiempo. Entonces, dice, proféticamente los falsos profetas engañaron a los exiliados, estoy en el último párrafo antes de un cuadro sinóptico, con las certezas de un regreso pronto a Judá. Del año 593 al 585 a.C., Ezequiel advirtió que su amada Jerusalén sería destruida y su exilio prolongado y por lo tanto no había esperanza de un regreso inmediato. Eso fue lo que hizo los primeros años de ministerio Ezequiel, ya lo había comentado. ¿Por qué? Porque cuando Ezequiel empezó su ministerio, Jerusalén todavía no había sido totalmente tomada. Y les repito, el pueblo tenía esperanzas de que esa guerra fuera ganada, que ya cuando toman la capital, pues ya es que ya ahora sí que están totalmente conquistados. Entonces había pueblo en el cautiverio que todavía tenía esperanza alentada por falsos profetas. Y el ministerio, tanto de Jeremías en esa carta como lo que les decía Ezequiel es, amados, por nuestro pecado, por el pecado, Jerusalén va a ser totalmente destruida. Y no vamos a regresar de esta cautividad inmediatamente. Va a ser largo el tiempo. En el año 585 a.C., una persona que se escapó de Jerusalén, quien había evadido a los babilonios, llegó a Ezequiel con las primeras noticias de que la ciudad había caído en el año 586 a.C., alrededor de 6 meses antes. Eso destrozó las falsas esperanzas de cualquier liberación inmediata para los exiliados y entonces el resto de las profecías de Israel se relacionaron a la restauración futura de Israel a su tierra de origen y las bendiciones futuras del reino mesiánico. En el cuadro sinóptico que está abajo, nada más es para más o menos ver un tiempo aproximado y para entender los profetas que ejercieron su ministerio durante la cautividad. Fue Ezequiel y Daniel. ¿Por qué no está Jeremías? Bueno, Jeremías fue antes, poco antes, cuando empezaban a ser sitiados Jeremías, pero desde antes Jeremías estuvo ejerciendo su ministerio y duró cuando empezaban a ser sitiados por los babilonios, pero realmente durante el periodo de cautividad los dos profetas que ministraron fueron Daniel y Ezequiel. Vamos a ver
Más adelante, después de ese cuadro, un bosquejo. El libro de Jeremías, si se acuerdan, era un libro que no tenía un orden cronológico, era un libro que estaba como que mensajes en diferentes tiempos, contrario y opuesto al libro de Ezequiel, que es un libro bastante ordenado. Como les pongo ahí, dice, las profecías en los capítulos del 1 al 28 están en orden cronológico. En el capítulo 29.1 el profeta regresa un año antes del capítulo 26.1, digamos que ahí hizo un salto, pero a partir del 31 está cerca de ser estrictamente cronológico. O sea, generalmente hablando, el libro de Ezequiel tiene un orden cronológico, generalmente, con algunas excepciones menores. Si pudiésemos bosquejar el libro, podríamos poner cuatro temas básicos. Del capítulo 1 al 24, profecías de la caída de Jerusalén. De los capítulos 25 al 32, profecías de la destrucción de las naciones. El capítulo 33 es la provisión para el arrepentimiento de Israel. Y la última parte del libro, de los capítulos 34 al 48, profecías de la restauración y futuro glorioso de Israel. Si les sirve este bosquejo, digo, hay muchos, pero este bosquejo me parece sencillo de tener ahí. Cuando leamos el libro nos puede ayudar. Vamos a la visión y llamamiento de Ezequiel. Eso lo vamos a enfocarnos mucho en los capítulos 1 al 3. Quiero casi leerlos todos, son muy importantes y no estoy segura de que todos lo hayan leído, espero que sí. El día de hoy vamos a ver la primera parte del libro. La verdad es que no podemos verlo todo hoy porque es mucho, pero creo que con lo que vamos a ver hoy, si ustedes no lo han leído, les puede ayudar a leerlo mejor para dentro de 3 semanas, porque el discipulado va a ser si Dios nos da vida, el primer sábado del mes de octubre. Les puede ayudar a entender mejor el libro. Ahora, si ya lo leyeron, yo les recomiendo que lo vuelvan a leer después de esta introducción y creo que les va a ayudar a entenderlo de diferente forma a la primera vez que lo leyeron. Entonces, ya habíamos dicho que Ezequiel era sacerdote por nacimiento, por diseño, pero fue profeta por llamado. No ejerció el sacerdocio, ¿por qué? Porque estaba cautivo en otra tierra, lejos del templo, lejos de su ciudad. Él no era cualquier sacerdote, sino él era de una orden, la orden de Sadoc. Y esa era una orden muy especial, la orden de Sadoc. ¿Por qué era una orden muy especial? ¿Ustedes se acuerdan por qué? ¿Qué hacía la orden de Sadoc tan privilegiada? Vamos a ver Ezequiel capítulo 44, versículo 15 al 16. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Entonces, eso era ese sacerdocio. ¿Qué en especial tenía sacerdocio? Que eran los únicos que ministraban directamente al Señor. A ver, vamos a ver la diferencia. Para los que no les quedó claro, vamos a ver qué hacían los otros sacerdotes. Vamos a los versículos anteriores y fíjense lo que dice en el versículo 10 del mismo capítulo. Y los levitas que se apartaron de mí, cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad.
y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. Por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad, por tanto he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Pero, lo que ya leímos, pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc y Ezequiel, era de esa orden de sacerdotes, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí. ¡Qué precioso! Hay gente, ¿qué sacerdocio ejerces tú? ¿Qué sacerdocio ejerzo yo? Porque unos le servían como porteros y sacrificaban y le servían al pueblo. Pero había una orden especial de sacerdotes que eran los únicos que tenían el privilegio de ministrarle íntimamente y directamente a Dios. ¿Qué sacerdocio eres tú? Porque solamente aquellos que fueron fieles. Si tú estudias los sacerdotes estos, a los otros que se refiere a Abiatar. Si tú te regresas a la historia de David, de su hijo, cuando su hijo se juntó con un grupo de personas para hacer su propio movimiento, creo que fue Adonías, ahí fue con ellos el sacerdote Abiatar, a un lugar y hacer un propio movimiento en rebelión contra el gobierno que Dios había puesto. Y hay mucha gente así. Dios pone un gobierno, Dios pone una autoridad y hay siempre grupos de personas que usan el nombre de Dios para hacer sus propias reuniones y sus propios movimientos que no están alineados con el gobierno de Dios. Y así fue el sacerdocio de Abiatar. Se desviaron, pero alguien que permaneció siempre fiel a la línea de Dios fue Sadoc. Y aquí lo estamos viendo. Entonces, Ezequiel pertenecía a esta orden de Sadoc. El tiempo se me está acabando, voy a 5 minutos más y hacemos un descanso. Discúlpeme, es que esta computadora no, me la prestó la pastora y no estoy familiarizada y estoy batallando un poquito. Ok, entonces Ezequiel, estoy en el segundo párrafo, estaba entre los cautivos de Babilonia sin poder ejercer su ministerio como sacerdote, pero él no estaba allí por casualidad. Dios lo puso allí con un propósito. Dios le mandó a escuchar las palabras de la boca de Dios, proclamarlas y amonestarlas al pueblo. Vamos a dejarlo ahí porque no quisiera interrumpir lo que sigue. Según creo, son las 5:52. Faltan como 8 minutos. Entonces, a las 6, como a las 6:02 empezamos la siguiente transmisión para que estén al pendiente, o sea, en unos 10 minutos más. Yo les mando la liga cuando empiece, 10 minutos más. Dios les bendiga.